En este video yo les quiero compartir qué hay detrás del diseño de concreto, qué más cosas se tienen que hacer para a lo mejor crear un molde. En el caso de este proyecto que estoy haciendo, que es una guía, es para un lavadero de concreto. Con estos retazos de MDF que están aquí voy a crear una guía con esta forma, que es básicamente una T. La guía va a tener el MDF, que van a ser unas tiras, unos tornillos, estos son de 1 pulgada, pueden ser un poquito más largos, esto también dependerá mucho del grosor de la madera que ustedes estén utilizando, una escuadra, estas guachas, como le conocemos coloquialmente, o arandelas, posiblemente también se les conozca como ese nombre, una de estas tuercas que generalmente tiene que ser una mariposa para que sea más ergonómico al momento de apretar, pero bueno, igual no la encontré en esas medidas y funciona por el momento así. Y bueno, este tipo de tornillo que ya veremos cómo lo vamos a ir aplicando. Este es un tipo de guía muy popular, pero bueno, yo lo voy a explicar a mi versión, con lo que hay y cómo lo aplico para mi diseño de concreto. La escuadra, la pluma y la cinta de medir nos va a servir primero que nada para trazar las medidas en nuestro MDF y tener las tiras que necesitamos. Las medidas que yo le voy a asignar van a ser de 80 centímetros de largo las primeras 2 tiras y un grosor de 5 centímetros, el cual yo voy a marcar aquí, para posteriormente trazar con una escuadra el largo y luego cortar. Tú puedes ir adaptando esto a las medidas que necesites. Yo aquí tengo una regla T. Puedes también utilizar una regla T que se utiliza mucho en la escuela en dibujo técnico, en arquitectura, de igual manera, para poder hacer el trazo más largo. A mí me gusta hacer la primera línea y luego hacer el corte, en vez de hacer todo el dibujo, porque el grosor del disco generalmente es de unos 3 milímetros, pero para no tener que estar midiendo todo muy preciso, hacemos un corte, que en este caso sería afuera de esta línea, para que nos queden los 5 centímetros, y volvemos a hacer la medida y hacemos otro corte. Algo que es importante mencionar, estoy apoyándome de unas prensas para poner una tabla que funcionará como una guía para que el corte sea recto, y este disco es para corte fino para que no se vaya a espostillar el MDF o la melamina, dependiendo de lo que cortemos. Ya tenemos cortadas nuestras tiras de MDF, las más largas son de 80 centímetros de largo y recordemos que todas tienen un grosor de 5 centímetros. Estas que van a formar la T, donde va a ser el corte, del lado derecho vamos a hacer que tenga de la punta hacia la arista exterior una medida de 30 centímetros. Del lado derecho me refiero cuando la estamos viendo desde arriba, porque posteriormente vamos a voltear la guía y esto nos va a quedar del lado izquierdo, pero bueno, ya lo vamos a dimensionar mejor cuando esté terminado. Entonces vamos a hacer una medida de la punta de la esquina esta hasta la arista exterior. Esto básicamente nada más es un dibujo para ir teniendo una idea de en dónde vamos a hacer las perforaciones para los tornillos. Luego aquí voy a medir otros 5 centímetros porque sería, aquí quedaría atornillado y estos 5 centímetros en donde se tendrían que ajustar. Luego de estos 5 centímetros vamos a trazar otro punto para otra línea que será de 1 centímetro, que es el grosor aproximado de este tornillo. Lo podemos comprobar aquí, 9,35 milímetros. Lo vamos a dejar a 1 centímetro para que tenga cierta holgura y que pueda pasar. Y al último otros 5 centímetros, que sería la otra tabla o la otra tira de MDF. Entonces aquí lo que hicimos es dibujar para ir presentando en dónde vamos a hacer las perforaciones para poner los tornillos. Tenemos entonces de aquí hasta esta punta los 30 centímetros, 5 centímetros en donde se va a hacer el atornillado, 1 centímetro en donde va a pasar el tornillo, otros 5 centímetros de la siguiente tira, y esta otra medida aquí no nos importa tanto porque se tiene que cortar. Lo único que sí tenemos que tomar en cuenta es que pase
de esta distancia, dependiendo de tu sierra, hacia la del disco. Como pueden ver ahí, tenemos más o menos la distancia, ahí lo va a cortar, está excelente. Y esto mismo que hicimos de dibujo lo vamos a hacer en la siguiente tira, que son de la misma medida. Luego que ya sabemos en dónde vamos a hacer las perforaciones con los dibujos que hicimos anteriormente, con un taladro de preferencia de bajas revoluciones, vamos a utilizar una broca que es para fierro o para madera de 1/8. Es muy delgadita, esto es para hacer una guía y que el MDF o cualquier material que hagamos no se vaya a romper, a agrietar con el tornillo o con la pura fuerza del tornillo. Cambiamos la broca por una que se le conoce como avellanado, una avellanadora. Esto básicamente nos va a hacer el espacio en donde va a ir el tornillo o la cabeza del tornillo que entre mucho más al fondo. Si se fijan, por esta parte va a hacer que el tornillo pues ya nos quede por abajo de la superficie y que no se nos vaya a atorar en dado caso de moverla en la superficie de trabajo, pues. Le voy a poner un poco de resistol para madera para que tenga un mejor agarre las dos tiras y aparte el tornillo. Me apoyo aquí de una prensa para que no se vaya a mover al momento de atornillar. Luego con la escuadra verificamos que quede bien, porque esto es importante a la hora de utilizarla como una guía de corte. Voy a utilizar este tornillo, que fueron los que mostré al principio del video, pero también nos sirven los que se utilizan en la tabla roca. Les había comentado que se hiciera el mismo dibujo que se hizo en la otra tira de MDF. Básicamente es más para sacar el centro, que aquí ya lo tengo apuntado. En este lapso en el que he estado fabricando esta guía, cambié el tornillo a uno ligeramente más delgado, ya que pude conseguir la mariposa para que me pueda funcionar mucho mejor el apriete de este. Entonces la broca que vamos a utilizar para hacer esta perforación es para que pueda pasar este tornillo, y tiene que ser al menos un poquito más grande en el diámetro que el que vamos a poner aquí. Hacemos una guía con la broca de 1/8, luego ya podemos poner la siguiente broca. Si pasa, ahora vamos a armar nuestra guía. Pues el armado es algo muy sencillo. Tenemos nuestra pieza como la estuvimos armando. Por abajo pasamos, bueno, primero tiene que tener la arandela y por abajo ponemos el tornillo. Luego por esta parte donde hicimos la perforación, y por último, pues la mariposa. Vamos a hacer el último procedimiento para que ya quede lista, que es hacer un corte. Ponemos alguna tabla y lo ajustamos de este lado, que es el más corto. Recordemos que vamos a hacer un corte por aquí, entonces la tabla tiene que ser desperdicio o algo. Y ajustamos. Apretamos bien y volteamos la guía. Aquí me apoyo de unas prensas junto con la mesa, por eso se quedan más largas estas tiras. El corte lo voy a hacer así para que la guía sea del
disco hacia esta parte, del disco hacia la parte izquierda. También puede ser del otro lado. Eso ya dependerá del gusto. Y cortamos para emparejar. Vamos a probarla ahora sí con un molde que yo voy a utilizar para un lavadero en esta línea. Y así tenemos una guía para poder cortar melamina, MDF y otro tipo de maderas. Como pueden ver, esta melamina que está aquí va a ser para otro video en donde estaré fabricando el molde y el vaciado de un lavadero de concreto.